De compartir con ustedes esta parábola, esta hermosa parábola de las 10 vírgenes. En esta tarde le voy a invitar a que leamos la porción. La encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, a la altura del verso 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios bendiga su palabra leída en cada uno de nuestros corazones. Esta parábola que en esta tarde vamos a estudiar es parte del Sermón del Monte, de los 2 capítulos 24 y 25 que se reconocen como capítulos proféticos, que tienen que ver con el programa del Mesías con la nación de Israel. De hecho, esta parábola forma parte de la respuesta de Jesucristo a sus discípulos. ¿A cuál pregunta? Vamos al capítulo 24 y allí nos vamos a dar cuenta que en la última visita, donde fue la ocasión de esta parábola, la última visita de Jesucristo al templo con sus discípulos, cuando ellos salieron del templo, dice el capítulo 24, verso 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos se acordaron de esta palabra y inmediatamente le hacen la pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a lo que él le había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra de los edificios del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo este discurso. Y aquí, en esta parte de esta parábola, evidentemente, Jesucristo solamente se aferra a responder a una parte de la pregunta. Porque si ustedes se dan cuenta,
la primera parte, cuando Cristo dice que no quedará piedra sobre piedra, era una profecía prácticamente en el futuro inmediato. En el año 70, entró Tito, el general, a Jerusalén y destruyó completamente el templo. No quedó una piedra sobre otra piedra, porque al ser encendida todo el oro que estaba en el templo se derritió, y los soldados romanos pues trataban de encontrar el oro derretido y movieron toda la piedra. Pero esa destrucción fue tan grande en Jerusalén, esa masacre fue tan grande, que la historia dice que no quedó un palo verde sembrado. No quedó un palo verde sembrado, porque el general Tito lo cortó y crucificó en esa ocasión más de 2000 judíos. Y que dicho sea de paso, fue en el 12, en el 9 del mes de Av, el mismo día en que Israel rechazó la bendición de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo: ustedes me provocaron en el desierto y a ustedes le van a pesar ese día, que corresponde precisamente a esa ocasión. Ahora, ¿qué señales habrá de tu venida? Esa otra parte, pues tiene que ver con el reino mesiánico, milenial. Por eso los discípulos le dijeron cuáles serán las señales que van a acontecer a este acontecimiento. Y Cristo pues le empieza a narrar unas series de parábolas. Entre ellas está la parábola de los talentos, la parábola de la gran cena y precisamente la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes es parte de lo que nosotros conocemos como una de las procesiones de lo que es una boda judía que se celebra en época nocturna. Para que puedan entender de lo que Cristo está refiriéndose aquí, Cristo toma parte de lo que es una boda judía y lo utiliza como una metáfora para enseñarle a Israel o a sus discípulos lo que iba a suceder a través de esta parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver, mis amados, les voy a hacer un recuento para los que no tienen el dominio de cómo se celebraba una boda judía. Lo primero es que quien busca la esposa al novio es el padre. Los judíos tienen esa costumbre. Aquí nosotros en Occidente decidimos nosotros con quién nos vamos a casar. Pero allá en el Medio Oriente es el padre que toma la decisión de buscarle una buena esposa a su hijo. Para que tengan un ejemplo de esto, ¿recuerdan en el capítulo 24 del libro de Génesis? Cuando Abraham, después de la muerte de Sara, para consolar a su hijo Isaac, manda a buscar una buena esposa para Isaac. ¿Lo recuerdan? Y manda a Eliezer, al Damaseno, en este caso que fue tipo del Espíritu Santo, a esa misión de buscar de su parentela una mujer para su amado Isaac. Y lo manda con un cortejo, lo manda con un botín, lo manda con lo que es el pago para la novia, a los parientes, ¿verdad? Familiares, en este caso, a los padres o al padre de la novia. En aquel entonces estaba Betuel, el hermano de Rebeca. Ahora bien,
Jesucristo cumple perfectamente todo esto. En el caso de la boda judía, miren, lo primero es el padre que busca a la novia. Después, el segundo paso se llama lo que es el contrato o el desposorio, donde el padre o los padres junto a los novios hacen el contrato de desposorio, un contrato legal donde se compromete prácticamente a que ese pacto sea realizado y ahí mismo quedan delante de testigos judicialmente confirmados como esposo. Recuerda que en el caso de María y José, ¿por qué José no quiso dejar a María y difamarla? Porque ya ellos estaban casados. Y como él la amaba, no quería que la apedrearan, porque María fue acusada, estando desposada con él, de que había fornicado, porque se encontró que ella estaba embarazada, ¿verdad? Ahora tuvo Dios que revelársele a José para que supiera que ningún hombre había tocado a María, sino que eso había sido el Espíritu Santo que había descendido sobre ella para cumplir la promesa de Dios a Israel por medio de ella. Ahora continúo. El segundo paso, después del desposorio, el novio agarraba una prenda personal de él y se la entregaba delante de los testigos a la novia, delante del padre de esa novia, como garantía de que él iba a cumplir el compromiso de preparar una morada, una casa, donde él pudiera, al final del plazo trazado en ese contrato, él pudiera llevar de la casa de su padre, de la novia, a la casa donde ellos iban a vivir. Por eso, después de eso, entonces se le entregaba esa prenda a esa muchacha como la señal de la garantía de que el novio va a cumplir con ese compromiso. Luego de ese paso, entonces todos reunidos con los invitados, ya hay una primera invitación ahí mismo. Recuerden que los invitados al convite de la boda, es la segunda ocasión, esa es otra ocasión. O sea, se repite nuevamente la invitación para que nadie tenga excusa. Pero en este caso, los amigos del novio y los testigos están ahí, presentes, y están confirmados todo para la realización de las bodas. Después de esto, cuando el novio cumple ese requisito, ¿verdad?, de su promesa de hacer su morada, entonces va a buscar a la novia a la casa del padre, para llevarla a su casa que él le hizo a su novia, para consumar íntimamente ya el matrimonio. Y después de esto es que viene el siguiente paso, en este caso que es una boda nocturna, donde los amigos del novio y de la novia, en este caso 10 vírgenes que están en la procesión del camino de traslado desde la casa del novio, hasta el lugar donde se va a celebrar como nosotros aquí llamamos la recepción de la boda, ¿verdad? Nos casamos legalmente en un lugar de paz. Una celebración. Y luego donde vamos a celebrar, ¿verdad? En el salón donde vamos a celebrar. Entonces es lo mismo aquí. En este caso, esas 10 vírgenes están ahí preparadas con los amigos, esperando que se diga, vienen los novios, viene el novio. El novio no viene solo, el novio viene con su mujer, para que lo sepan ya. Con su esposa. Con su esposa. Y estas 10 vírgenes van alumbrando en el camino, la ponen a cierta distancia de la casa de los novios hasta el lugar donde se va a celebrar las bodas, y van alumbrando todo el camino. Este es el contexto de una boda judía, y de aquí es donde vamos a realizar la enseñanza para
esta tarde. Muy bien. Gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí. Déjenme decirle que Jesucristo cumple perfectamente con lo que es una boda judía. De hecho, es el Padre Celestial que le consigue a Cristo la novia que es la iglesia. Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, verso 37, verso 44 hasta el 46, nos daremos cuenta que Jesucristo le dice a los judíos: nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Nadie viene a mí y nadie cree en mí si primero el Padre no le trae. Entonces ya hemos visto el primer paso, que es el Padre Celestial que se encarga de buscarle la novia a Jesucristo. Ahora, se hizo un pacto. Cristo hizo un pacto, el nuevo pacto con la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros vamos a Efesios capítulo 5. En ese pacto Jesucristo tuvo su propio sacrificio por esa iglesia, para presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, pura, santa, para sí mismo. Para sí mismo. Tomar esa novia para sí mismo. Y ya vemos el segundo paso. Ahora, en el tercer paso, ese novio, delante del Padre y delante de todo el mundo, Jesucristo dijo claramente, yo me voy. San Juan capítulo 14, verso 1. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuere, vendré otra vez y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. ¿Y por qué Cristo dice que os tomaré a mí mismo? Porque la novia es parte del cuerpo de Cristo. La novia es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando se una a Cristo vitalmente, ya serán un solo cuerpo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los dos serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se unen, ya son una carne íntimamente. Y ese momento va a acontecer cuando Jesucristo venga por la novia. Jesucristo viene por su novia. Viene por su novia. ¿Estamos claros? Jesucristo viene por su iglesia, por su amada, aquella que Él compró a precio de sangre. La dote que pagó Jesucristo fue su propia vida, y la garantía de que Él prometió, de que Él vuelve a regresar por su amada iglesia, es el Espíritu Santo que os ha dado. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13, que Él nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de la adopción, donde Él nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que Él va a regresar por su amada iglesia. Cristo va a regresar por su amada iglesia. Ahora bien, ya teniendo esto bien claro, cuando llegue ese acontecimiento, gracias, mamá. Cuando llegue ese acontecimiento, la Biblia habla acerca del arrebatamiento, que va a ser un momento donde Cristo va a tomar a su amada. Por eso el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4, 3 en adelante, que no ignoremos acerca de aquellos que duermen. Porque al final de la trompeta dice claramente, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de Dios, con voz de trompeta, descenderá Jesucristo del cielo. Descenderá Jesucristo del cielo. Dice claramente. Y los muertos, los creyentes muertos, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que habremos esperado hasta ese encuentro con el novio, seremos arrebatados juntos. ¿Qué es lo que dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no aquí en la tierra, en las nubes. Y allí en las nubes les recibiremos. Y allí estaremos para siempre con Él. Ahí es donde la iglesia y Jesucristo van a consumar eternamente el matrimonio. Para jamás, óiganlo bien, jamás
poderse Cristo separar, desvincular de su amada iglesia. Estaremos juntos por toda la eternidad, plenamente, perfectamente, con cuerpo transformado y glorificado, semejante al de la gloria suya. Pero este caso de las 10 vírgenes corresponde aquí a la tierra. Y va a ser, ¿cuáles serán las señales de esto? Bueno, será la gran tribulación. En medio de la gran tribulación, donde Israel estará regiamente perseguido por el anticristo, por el falso profeta, y todas las huestes, todas las naciones, pues atacarán cruelmente a Israel. Será ese momento en la historia donde se va a cumplir el Salmo 81 y donde se va a cumplir claramente, donde Cristo va a venir a salvar a su pueblo. Y es aquí donde la parábola de las 10 vírgenes toma lugar a la interpretación que en esta tarde nosotros vamos a dar. Déjenme decirle, mis amados, que las 10 vírgenes nada tiene que ver con la iglesia. Porque Jesucristo no se va a casar con 10 vírgenes. Jesucristo ya se casó con su iglesia en el desposorio. Jesucristo ya le prometió a la iglesia que va a volver por ella. Ya le dio las arras del Espíritu a la iglesia. De la garantía de que Él va a volver a consumar ese matrimonio. Y va a venir a celebrar. En el cielo nosotros celebraremos las bodas del Cordero. Que es un momento de intimidad solamente de Jesucristo. Óigame bien. De Jesucristo con su amada iglesia. Ahora, la celebración del banquete de boda tiene que ver con Jesucristo descendiendo con la gran Jerusalén. Amén. La iglesia descendiendo para con sus amigos compartir el banquete de boda. Amén. Que va a ser celebrado en Israel, que corresponde al milenio. Serán 1000 años de celebración. Una boda judía aproximadamente la que menos dura 7 días. Puede durar hasta una semana, puede durar meses, puede durar hasta un año. Pero en este caso será 1000 años de celebración para la gloria de Dios. Donde el Cordero estará allí sentado, entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la amada iglesia a su diestra, junto con la nación de Israel. Ahora, ¿a quiénes corresponden prácticamente estas vírgenes? Estas vírgenes corresponden a la nación de Israel. Y el Israel en este tiempo, cuando Jesucristo venga en su segunda venida literal, donde todo ojo le verá, donde será anunciado, he ahí el amado, que prácticamente, como dice Zacarías, que quiero leer ese versículo, voy a buscarlo, en Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12, Zacarías un momentico, la brisa no me permite. Zacarías número 12 dice claramente, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para las habitaciones de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, a uno le dirán su padre y a su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare,
Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni ninguna más, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo de mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. Eso es Jesucristo hablando. Gloria a Dios. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi... Aquí este es el texto que quería buscar. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerán en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedarán en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y el día y él dirá: Jehová es mi Dios. Gloria al Señor. Estoy leyendo el capítulo 13, con razón es el 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu de los hombres dentro de él, ha dicho: he aquí que yo pongo en Jerusalén por copa que habrá temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todos los caballos y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Verso 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice aquí? Y mirarán a mí, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por sus hijos unigénitos, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Cuando llegue ese momento, que llegue el esposo, a quienes ellos rechazaron, que verdaderamente es el esposo real, van a llorar porque van a reconocer que ellos fueron los que mataron a Cristo. Wow. Esa va a ser la experiencia más angustiosa para Israel, que van a reconocer al Mesías que ellos no reconocieron. Eso es lo grande del asunto. Ahora, yendo nuevamente a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Ya yendo a la misma parábola, si ustedes se dan cuenta, la parábola habla de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Cuando usted se va al original de la palabra insensata en el hebreo, la traducción es dura. Es dura esa traducción, porque imprudente, falta de sabiduría, no tiene sentido común, y encima de eso está loca, en un estado de locura. Eso le corresponde a la palabra insensata allí, de las 5 vírgenes que están representando a la nación de Israel. Prácticamente 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esto nos habla acerca de la condición de Israel
Cuando venga Jesucristo, así estará dividida la nación de Jerusalén. Muchos viviendo vidas religiosas, vida ceremonial, vida practicando la Torah literal, pero no la Torah en el espíritu, viviendo una vida de falsa piedad. Por eso es que será necesario que vengan primero los dos testigos para que empiecen a predicarle a Israel, y luego de cada tribu se van a convertir, porque allí en ese reino milenial, en esa celebración de las bodas, allí no entrará nadie que no haya nacido de nuevo. Óigalo bien, nadie que haya nacido de nuevo va a entrar al reino milenial. Es necesario nacer de nuevo. Y en este caso, la nación de Israel estará dividida en dos. Por eso es que esos testigos empezarán a predicar y se van a convertir, no solamente por toda la tierra, los 4 puntos de la tierra. Gentiles se van a salvar, aunque la iglesia esté en el cielo. Créalo que es así. Y 144,000 de toda la nación de Israel son los que serán salvos. El remanente fiel. Y ese remanente fiel es el que está aquí representado en las 5 vírgenes prudentes. Y esto, para poder entrar al reino mesiánico, tienen que nacer de nuevo. Y de la única manera que se nace de nuevo, el nuevo nacimiento es un nacimiento del cielo. Es el Espíritu Santo que lo produce en el corazón pecaminoso, regenerando ese corazón muerto, haciendo que ese corazón muerto se convierta de un corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a la voz del Señor, y se convierta de su pecado y se arrepienta de su maldad y pueda creer en Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, si nosotros podemos aplicar esta parábola en el tiempo presente en el cual está viviendo la iglesia. Y aquí sí voy a hacer énfasis, porque esa interpretación que está aquí es para Israel, pero la podemos aplicar para el tiempo presente en el cual se encuentra la iglesia de Jesucristo. Noten que hay 3 características comunes entre las 10 vírgenes. Todas tenían lámpara, ¿verdad? Todas se durmieron. A todas le dio sueño. Y todas escucharon la voz del clamor cuando se dijo: ahí viene el esposo. Todas estaban allí y escucharon. Ahora bien, ¿en dónde radica la diferencia? En que unas no solamente tenían aceite en su lámpara, sino que estaban previstas con más aceite. Y eso habla de la prudencia. Eso habla de la intimidad de vida del verdadero creyente, que no vive una vida de apariencia, sino una vida real. Porque no es lo mismo, como yo decía en un programa, si yo le preguntara a usted, ¿usted conoce al presidente de su nación? Y me van a decir: claro que sí, yo sé quién es el presidente. Si es de Colombia, a Petro. Si es de República Dominicana, a Abinader. Si es de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Trump, Donald Trump. Claro que sí que me van a decir. Pero eso es por referencia. ¿Realmente conoce usted al presidente? Porque conocer al presidente es saber cuál es su color favorito. Es saber cuando él está enfermo. Es saber qué es lo que le gusta. Es saber qué es lo que come.
es saber, su postre favorito. Es saber cuál es el vínculo de persona con la cual él se codea cuando no está en el palacio. ¿Qué es lo que más le gusta cuando está en su casa, íntimamente en su casa? Eso se llama conocer a una persona. Cómo piensa, cómo actúa. Pero no me diga usted que usted... ¿Verdad? Porque es cercano. Es como dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero él dijo, yo la conozco y ella conoce mi voz. Ella conoce mi voz. ¿Por qué razón? Es porque hay una relación entre pastor y oveja. Y la oveja sabe que su vida depende totalmente del buen cuidado del pastor. Pues así mismo es el caso de estas 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Y es por eso que usted ve el desenlace final. A la medianoche, cuando se escucha que ahí viene el esposo, las insensatas se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando, pero no tenían la reserva adicional para seguir alumbrando el camino de llevar a los novios al lugar donde se va a celebrar la fiesta. No lo tenían. Y eso está pasando actualmente. ¿Y sabe por qué razón está pasando actualmente? Porque hay muchos falsos cristianos que están haciendo vida eclesiástica en comunidades de iglesia, pero que no están viviendo la eficacia de la esencia cristiana. Están viviendo una vida de apariencia, están viviendo una vida de doble moral. Y es por eso que usted se está dando cuenta los grandes escándalos que se están dando en el pueblo de Dios, donde pastores, Dios mío, están violando niñas, donde pastoras están viviendo con miembros de su iglesia. Mire, es un desorden totalmente, donde hay una competencia. En vez de buscar la santidad, en vez de buscar el ayuno, en vez de buscar la humillación, lo que se está buscando es cómo yo me veo, cuál es la mejor ropa. Hay una competencia de vestimenta en la iglesia que usted ve que como si fuera una pasarela. Porque lo que andamos buscando es like, es que nos vean, es que sepan que nosotros estamos ahí, como las 5 vírgenes estaban ahí entre las otras 5 prudentes. Estaban ahí y estaban en espera aparentemente del esposo, esperando al esposo. Y así está la iglesia. Se está habiendo una competencia entre los púlpitos. No, que yo estoy yendo a escenarios más grandes que a los que tú estás yendo. Y usted ve que hay una competencia entre apóstoles. Abajo esperando con los mendigos. Entre pastores. Pero Jesucristo no te mandó a ti a ir a plataforma. Jesucristo no te mandó a ti a tener competencia. Jesucristo no te mandó a hacer a ti un templo con luces como una discoteca. ¿Cómo diríamos? Pomposo. No. No, y Jesús esperándolo con los mendigos, con los ancianos y con las viudas. Lo grande del caso, que los templos de ahora son templos de anfiteatro. Son estudios de televisión, donde usted ve cámaras inclusive que son grúas. Diferentes posiciones de cámara. Porque lo que queremos es estar brillando. Queremos que vean lo que estamos haciendo. Y déjenme decirle, los altares de este tiempo en nada se comparan con los altares de la iglesia de los años 80. Ahora lo que estamos viendo es un centro nocturno igualito que una discoteca. Iglesia pintada de negro por dentro, con unos juegos de luces y unas tarimas. Que usted dice, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto, Dios mío? Este es un espectáculo. Y una idolatría a los pastores.
Dios santo, eso está viviendo la iglesia del tiempo Y la de gente va a hoy. buscar a Dios y no los halla. Y esa es la iglesia que está esperando a Jesucristo. Y la gente va al lugar y no halla a Dios. Pero cuando se le invita a eso, pues, a eso mismo, yo quiero que tú me acompañes, apóstol, Un barrio ahí debajo del puente, que hay muchos enfermos. que hay muchos enfermos allí. Mendigos pidiendo. Y hay mendigos. Vamos a hacer una jornada de limpieza. Eso no es de Dios. A Yo tengo muchos bañarlo, niveles. a peinarlo. Tengo muchos niveles, no puedo. A pelarlo. El nivel no me deja. Que mi nivel no llega hasta ahí. El nivel pero de Cristo. El nivel más Mira grande. Perdón. El nivel más grande fue el de Jesucristo. Y Él dejó el trono. Él dejó su cielo. Él dejó la adoración. Él dejó su manto de gloria. Él dejó todo para venirse a ensuciar aquí en la tierra prácticamente. Claro está que no pudo ser contaminado por el pecado. Por Él estuvo aquí y visitó lo más bajo, lo más vil, lo más despreciado. Que ese es el real ministerio. Que ese es el verdadero llamado. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y amar al prójimo como a sí mismo. En eso se cumple toda la ley. Pero no queremos vivir como Cristo quiere que vivamos hasta su venida. Pero no queremos tampoco santificarnos. No queremos santificar nuestro cuerpo, nuestro ser. Y Dios nos va a llamar a capítulo. Dios va a llamar a capítulo al pueblo de Dios. Yo solo le pido a Dios que tenga misericordia. Porque si el Señor viniera ahora mismo, ¿cuál sería la cuenta que muchos le vamos a dar al Señor? Porque realmente estás tú esperando la venida de Cristo. Y te voy a hacer un examen de conciencia. El que realmente está esperando la venida de Jesucristo es una persona que todo su tiempo está bajo la voluntad de Cristo. Amén. Todo su tiempo está debajo de la voluntad de Cristo. Así es. Todo su tiempo. Porque está reconociendo que Jesucristo es su Señor. Y un esclavo no se pertenece para hacer lo que le da su gana. Así es. Ni está perdiendo el tiempo en otra cosa que no sea en los asuntos de su Señor. Amén. Y el pueblo de Dios está haciendo lo que le da la gana. Así es. Cada cual está haciendo lo suyo propio. Y está descarriado. Y se lo puedo demostrar. Está descarriado en la idolatría. Sí. En la idolatría. En la fornicación. Una mentira. En la mentira. En el engaño. Cuando usted está ocupando más tiempo en un celular, en las redes sociales, ¿cuánto tiempo usted le dedica a ese celular? Dígamelo usted. A oración, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedica al celular? Y estoy seguro que le dedican más de 10 horas diarias. ¿Y a leer la Biblia? ¿Y a orar, ayunar? ¿Y a orar? ¿Y a ayunar? ¿A intimidar con su Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo? Pues si usted le está dedicando más tiempo a esos asuntos terrenales, usted es un idólatra. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y la iglesia de hoy está, como le dijo Pablo a la iglesia de Gálatas capítulo 3, verso 3. Insensata. Están como las 5 vírgenes. Insensata. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los encantó? Le está diciendo Pablo que es un encanto, es un hechizo de un espíritu que lo está haciendo terminar mal, porque empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Así están viviendo vidas carnales las mujeres y los hombres de hoy en la iglesia. Estos tiempos. Es tiempo ya de un verdadero arrepentimiento, porque Cristo está a la puerta. Y así lo dice. Cuando
el novio fue anunciado. Ah, las incesantes, denos de ese aceite. No, vayan a buscar. Y no fue una actitud egoísta, porque el Espíritu Santo no se puede repartir de una persona a otra. La fuente es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y para usted estar abastecido con la fuente del Espíritu Santo, usted tiene que estar en íntima comunión con ese Espíritu. Ese Espíritu Santo de Dios. Sí. Así que, si hoy usted no vive una vida de poder en el Espíritu, de transformar su vida, de estar expectante, esperando en que en cualquier momento, porque no hay señal para el rapto de la iglesia, en cualquier momento Jesucristo se lleva a su esposa. En cualquier momento se la lleva. ¿Y usted? ¿En qué posición ¿Está preparado ¿En qué para ese posición encuentro? está? Sí, ¿en qué posición está usted ahora mismo? Esas 5 vírgenes, al ver que no le pudieron satisfacer, tuvieron que salir a buscar. Ah, la vida religiosa no llena. La vida religiosa no llena, la falsa apariencia no llena. El fanatismo religioso no llena. La religiosidad no llena. Por eso es que tienen que ir a buscar. ¿Y qué pasó cuando volvieron al lugar? Ellos conocían el lugar donde se iba a celebrar la boda, el banquete de boda. Ellos sabían. ¿Qué pasó? Que en una boda, cuando se llega ese momento y se reúnen todos, las puertas se cierran y solamente entran los conocidos. Entran los que conocen realmente el novio. Porque fueron convidados en el principio en el desposorio y luego se les mandó la invitación. ¿Qué pasó con esas 5 vírgenes? Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuál fue la respuesta? Nuestra lámpara se apaga. No la conozco. ¿Y sabe por qué? Porque va a pasar lo mismo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos de todo. Todos los dones, todos los talentos que tú estás utilizando hoy, que lo estás utilizando para tu propio beneficio y no para la gloria de Cristo. No importa que tenga el talento, no importa que tenga el don. Si tú no has nacido de nuevo, déjame decirte, si el Señor, porque ese va a ser el reconocimiento del Señor, te va a decir: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Echaos al fuego eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Y termina esta palabra diciendo: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, que es un término mesiánico referente al reino de los cielos, al reino de los cielos, al reino terrenal de ese milenio, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Ay, amado hermano, es tiempo ya, amada hermana, de que tú empieces a quitar todo lo que te entretiene. Yo decía que nosotros tenemos 2 miradas. Una mirada frontal. El ojo tiene una mirada frontal y una mirada periférica. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted desvía sus ojos de Jesús, su mirada no está enfocada frontal, sino que está periférica. Y usted se está entreteniendo con todo lo que el mundo le está ofreciendo, menos haciendo lo que a Cristo le agrada.
revisa tu vida. Ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios, dice el profeta Isaías. Y si te pones a cuenta con Dios, Él tendrá de ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén.